Gracias, señor presidente. Realmente escuchaba con atención las distintas exposiciones y a raíz de lo que señalaba el senador Poggi, creo que le asigno toda la razón en lo que él expresaba. Estamos en una situación bastante difícil porque tenemos una media sanción que vino de la Cámara de Diputados que ya se han hecho todas las referencias. Yo estuve cuando cada uno de los especialistas en derecho penal visitaron este Senado y en estos días estuve releyendo un poco las distintas versiones taquigráficas. Y evidentemente el Senado, y en eso hubo acuerdo general, entendió que no podía avanzar con una norma que comprendía o contenía cuestiones abiertamente inconstitucionales. Pero como bien señalaba el senador Pinedo, eso no es lo que se instaló en la sociedad. Lo que está instalado en la sociedad es de que hay una ley que propicia la extinción de dominio con la que mágicamente van a aparecer un montón de recursos y el Senado estaba de alguna manera demorando o aún más impidiendo la posibilidad de que esta norma tenga vigencia. La realidad es que creo que se ha hecho lo correcto, se está haciendo lo correcto, pero esto todavía seguramente se va a complicar un poco más porque es posible que por lo menos algunos sectores en la Cámara de Diputados insistan con la media sanción y tengamos entonces muchas más explicaciones que dar a la sociedad. El otro día un senador de nuestro interbloque en una reunión privada del interbloque señalaba algo que es absolutamente real. La mayoría de los ciudadanos quieren respuestas, no tanto argumentos jurídicos. Y ahí es donde viene el problema. Y yo creo, retomando, decía, las opiniones de muchos de los expertos que nos honraron con su visita, que aún este proyecto, si llega a salir, si llega a tener media sanción, que creo que la va a tener, va a generar todavía algunas resistencias o algunas objeciones. Y es probable que muchas de esas objeciones terminen en algún estrado judicial. Pero yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? ¿Por qué esta figura de la extinción de dominio, que no es de larga data, por qué se fue instalando en países que tienen una tradición constitucional muy parecida a la nuestra o aún en la que nosotros nos hemos inspirado, como en el caso de Estados Unidos? Y es muy sencilla la respuesta que yo encuentro, por lo menos, y es porque la necesidad lo ha impuesto. La aparición del delito, como lo llamamos genéricamente, el delito complejo, que tiene que ver con todo lo que acá se ha mencionado, tiene no solamente la característica de ser profundamente cruento en muchos casos, sino que termina desafiando a los propios poderes del Estado. Debo decir con todo dolor y con todo respeto que siempre pensamos que este tipo de problemas son de otros países hermanos latinoamericanos, como no vale la pena ni citar, pero cuando empezamos a ver que magistrados dentro de nuestro país tienen que estar apelando a medidas de protección porque son víctimas de atentados, evidentemente la realidad nos está marcando que debemos avanzar sobre algunas soluciones, aunque no resulten del todo ortodoxas. Y entonces estudié con toda atención y con toda la concentración que pude los distintos proyectos y obviamente creo que el proyecto suscrito por el senador Pinedo y otros colegas del interbloque de Cambiemos es el que realmente introduce alguna innovación o novedad con respecto al sistema que hoy tenemos vigente. La principal crítica que la sociedad le formula al régimen del artículo 23 del Código Penal es que no hay respuesta. Perdónenme lo que voy a decir, es que la plata no aparece. Es decir, esa es la principal demanda de la sociedad y nosotros no podemos hacer oídos sordos a las demandas de la sociedad. Entonces, decía,
y voy a ser muy breve. Creo que este proyecto es el que mejor se aproxima a la figura de extinción de dominio como una herramienta eficiente, El hecho de que sea una acción civil en un magistrado del fuero civil tiene una razón de ser, y es que acá no estamos aplicando una pena, no es un delito el decomiso de los recursos productos del delito. Lo que estamos haciendo es impedir al crimen, y sobre todo al crimen organizado, que siga contando con recursos o para continuar su acción delictiva o para obstruir la acción de la justicia. Por eso se entiende la razonabilidad del artículo 7º, que posiblemente sea uno de los que se cuestione, que tiene que ver con la aplicación retroactiva, porque no estamos hablando de un delito, sino posiblemente sería inconstitucional. Estamos hablando de la necesidad de recuperar recursos, que esa es la gran demanda de la sociedad. Entonces, señor presidente, no es mucho más lo que quiero decir. Creo además que este proyecto abarca un universo de figuras penales que es absolutamente completo. El senador Pinedo las fue detallando, más algunas cosas que se agregaron. Creo que todas las cuestiones que pueden suscitar dudas o preocupaciones están contempladas, pero creo que debemos marcar una diferencia, y con todo respeto lo digo porque respeto demasiado el conocimiento y la experiencia de quienes son autores del otro proyecto. Simplemente creo que corremos el riesgo, y lo digo nuevamente, corremos el riesgo que nos digan eso es más de lo mismo. Nosotros acá tenemos que marcar una diferencia, tenemos que innovar, porque la realidad, reitero, nos está imponiendo que vayamos sobre soluciones diferentes. Por eso es que voy a acompañar este proyecto suscrito por el senador Pinedo, que creo que tiene forma de dictamen de minoría, que yo también con otros senadores hemos suscrito. Nada más y gracias, señor presidente.